¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Real Madrid de Carlo Ancelotti, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Ya sois varios los que me habéis pedido que traiga la nueva formación que está utilizando Carlo Ancelotti con este nuevo 4-4-2 en rombo o 4-1-2-1-2. Y evidentemente yo, como siempre os escucho y siempre os leo, pues hemos traído esta formación de Carlo Ancelotti para FIFA 23. Así que, como podéis ver, la formación utilizada básica es un 4-1-2-1-2 cerrado, pero evidentemente hemos hecho algunos ajustes de posición. Primeramente, lo que hemos movido han sido los delanteros, que tanto Vinicius como Rodrigo los hemos puesto lo más a la izquierda y derecha, es decir, lo más abiertos posibles, pero que sean delantero izquierdo y a Rodrigo delantero derecho, para que sigan siendo delanteros centros. A Bellingham lo hemos dejado igual y a los otros dos que hemos movido respecto al 4-1-2-1-2 cerrado es a Valverde, que lo hemos dejado un poco más abierto y lo hemos puesto de medio volante derecho, un poco más tirado hacia arriba y hacia la derecha, ya que normalmente es el que da un poco más de abertura y está un poco más tirado hacia arriba, y Camavinga, que suele estar mucho más pegado a Tchouaméni, lo hemos puesto de medio volante izquierdo, pero mucho más cerca de Tchouaméni, porque realmente en muchas ocasiones forman una especie de doble pivote. Así que este Real Madrid, cuando no tiene el balón, forma con un 4-1-2-1-2 o 4-4-2 con Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham haciendo este rombo y Vinicius y Rodrigo arriba. Esto es en el sistema defensivo, y cuando evoluciona en ataque realmente se mantiene un poco este 4-4-2, pero realmente lo que sucede es que los dos laterales tienen mucha amplitud y mucha altura, suben. Tchouaméni y Camavinga forman una especie de doble pivote, con Valverde un poco tirado abierto y a la derecha, incluso por detrás de Carvajal, y Bellingham, Vinicius y Rodrigo arriba, sobre todo Bellingham un poco más en zona de media punta. En cuanto a los movimientos más habituales de este Real Madrid, es esta caída de Camavinga y juntarse con Tchouaméni, sobre todo cuando sacan el balón desde atrás, cuando la tienen Álava o Militao, pues Camavinga se junta un poco con Tchouaméni, forma este doble pivote y entre estos cuatro jugadores tratan de sacar el balón y avanzar y progresar la jugada. Y una jugada que se repite mucho en este Real Madrid cuando tienen la posesión del balón ya en medio del campo, la tienen Camavinga, la tienen los dos centrales, están tocando, es que cuando ya Carvajal está tirado arriba, alto en banda derecha y abierto, lo que hacen es un cambio de juego para que reciba Carvajal, y una vez recibe Carvajal se pueden dar distintas situaciones. David Alaba. Una es que cuando reciba Carvajal, Valverde sea el que rompa el espacio en banda y caiga ahí para después poner un centro y generar peligro. O en otras ocasiones Valverde está un poco más atrasado y el que rompe en banda es Rodrigo, y ya es Carvajal el que le mete el pase, y ahí Rodrigo también en línea de fondo puede poner el pase atrás o generar peligro. Y cuando se producen estos cambios de juego para Carvajal, no siempre van directos de central a Carvajal, sino que a veces, como Carvajal está más alto y más abierto que Valverde, y Valverde está un poco más atrasado, es que el Valverde, el que cae como una especie de lateral derecho, recibe él ahí en ese espacio y es el mismo el que le abre el balón a Carvajal para después progresar la jugada. Álava. Militao. Carvajal. Otros movimientos que se puede ver bastante repetidos y aprovechando que tienen dos delanteros centros que son realmente extremos, es que caen mucho a las bandas. Entonces, algo que se puede ver es cuando la tienen los mediocampistas o la tienen incluso los laterales, es que Vinicius Junior reciba por Fran García o Camavinga o incluso los centrales y ya se abra en banda para recibir completamente abierto y ahí poder meter un 1 contra 1 contra el lateral o contra el central que salga de posición y desbordar y poder generar peligro. Camavinga. Y evidentemente, aprovechando que tienen tres jugadores
entre líneas como son Rodrigo, Vinicius y Bellingham. Cuando los mediocampistas o los defensas consiguen filtrar un pase interior para uno de los tres de arriba, pues por ejemplo recibe Bellingham y puede filtrar un pase para Rodrigo, Vinicius, que rompen a la espalda y pueden tener un 1 contra 1 contra el portero. Tchouaméni. What can Real do from this position? Opportunity. Y otra de las alternativas que le da al Real Madrid con estos dos delanteros, que son dos extremos y son jugadores muy rápidos y quedan muy bien al espacio, es que cuando recuperan en una jugada rápida e improvisada, pueden siempre buscarlos al espacio, con balones largos al espacio o filtrados, para que corran a la espalda del defensa rival y ahí puedan generar peligro. Garcia. They certainly need to up the tempo. Rodrigo. And now passing it. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo equilibrado, ya que es un equipo que tanto al contraataque como con balón tienen buen trato, por tanto con equilibrado podemos hacer las dos cosas, con anchura en 55, un poco amplio ya que es un 4-1-2-1-2 en rombo y necesitamos un poco de amplitud para que los mediocampistas lleguen también a los lados, profundidad 65 y en ofensivo plan de juego equilibrado y creación de oportunidad equilibrado, para lo mismo que hemos dicho antes, para tanto poder atacar como jugar rápido como lento, y anchura 65. Como hemos comentado, es un equipo que juega con un rombo, pero es un rombo que se abre mucho y los delanteros centros caen mucho a banda. Con futbolistas en el área lo hemos dejado en 6, así que vamos a pasar a las instrucciones, y a Courtois y a los centrales los hemos dejado en predeterminado, y a los laterales también los hemos dejado todos en equilibrado. ¿Por qué? Porque queremos que suba la banda y gane la altura, pero que no se mantenga todo el rato fijado ahí abierto arriba, sino que también a veces aparezca y no se quede fijado. Por tanto, con equilibrado conseguimos que a veces aparezcan, pero no siempre estén. Y a Fran García lo mismo que a Carvajal, en equilibrado para que también suban, pero no se queden ahí siempre. A Camavinga lo hemos dejado en equilibrado, todo equilibrado y libertad de movimientos. Libertad de movimientos, ¿para qué? Para que se junten el doble pivote con Tchouaméni y ayude en la salida de balón. Y marcaje a las bandas, ya que cuando defienden en este 4-4-2 en rombo, también a veces tiene que ayudar a Fran García a defender. A Tchouaméni le pondremos cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar, ya que es el pivote que fija y se queda siempre con los dos centrales guardando, y marcaje al centro y conservar la posición. A Valverde le hemos puesto adelantarse, ya que es un jugador que rompe al espacio constantemente, entrar al remate, ya que cuando Carvajal gana amplitud también a veces entra al remate él, y abrirse a las bandas para hacer estas rupturas por los lados con marcaje en las bandas para hacer también la cobertura Carvajal y cubrir los lados. A Bellingham le hemos dejado en equilibrado y entrar al remate, es un jugador muy corpulento que también tiene muy buena llegada, sobre todo cuando llega por los lados, y puede pisar área y ahí también es un muy buen jugador. A Rodrigo le hemos dejado en equilibrado y desmarcarse, porque constantemente está buscando la espalda del equipo rival, tanto cayendo en banda como cayendo por dentro, pero es un jugador que busca constantemente el espacio. Y a Vinicius le hemos puesto a abrirse las bandas y desmarcarse. Le hemos puesto a abrirse las bandas porque sí que es verdad que a Vinicius le gusta caer mucho más por los lados, y siempre que puede recibir abierto y puede hacer un 1 contra 1, ahí es muy desequilibrante, y por tanto con abrirse las bandas conseguiremos que caiga más en banda. Con lo demás en equilibrado, importante poner los apoyos defensivos en equilibrado para que defensivamente defiendan en un 4-1-2-1-2. Así que hasta aquí el vídeo del Real Madrid de Carlo Ancelotti, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo. En los comentarios os estaré leyendo.